Hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo video donde seguiremos aprendiendo el quechua y meinayan kashankichis waykipanaykuna, los adjetivos calificativos. Pero nosotros vamos a aprender los adjetivos calificativos en sus diferentes grados. Así que acompáñenme en esta aventura de aprender quechua. Seguimos aprendiendo los grados del adjetivo calificativo. El tercer grado que vamos a aprender en esta sesión es el grado superlativo. En el quechua se le denomina hatun yache. El grado superlativo expresa la cualidad del sustantivo en el género más alto. Se construye con el sufijo yaña, que se traduciría al castellano como ísimo, o con los adverbios muy o demasiado. Por ejemplo, cuando nosotros queremos decir tu casa es demasiado grande. O simplemente cuando decimos grandísimo, altísimo. Entonces, para eso se utiliza el sufijo llaña. O simplemente cuando nosotros queremos decir muy grande, estamos utilizando el adverbio nishu más el sufijo llaña. Para entenderlo mejor, veamos algunos ejemplos. Aquí en el primer ejemplo podemos observar Chukchayqa nishu hatun llaña. Otra vez repitan, Chukchayqa nishu hatun llaña, que se traduce al castellano como mi cabello es demasiado grande o muy grande. Otro ejemplo, Chayrunaqa nishu millay llañan. Chayrunaqa nishu millay llañan. Se traduce al castellano como ese hombre es demasiado malo. Otro ejemplo, Kay p'achayqa nishu huch'uy llañan. Kay p'achayqa nishu huch'uy llañan. Se traduce como esta mi ropa es demasiado pequeño o ya es demasiado pequeño. Veamos más ejemplos. Ajayllaqtaqa nishu chiri llañan. Otra vez repitan, ajayllaqtaqa nishu chiri llañan. Estamos diciendo que aquel pueblo es demasiado frío. Otro ejemplo, panaykiqa nishu llulla llañan. Panaykiqa nishu llulla llañan. Tu hermana es demasiada mentirosa. Otro ejemplo, saraykiqa nishu sumaq llañan. Saraykiqa nishu sumaq llañan. Tu maíz es demasiado o muy rico. Ahora, vean aquí, estamos utilizando el adverbio muy o demasiado, que sería nishu, 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 nishu en dos. Y al final también estamos utilizando el sufijo llaña, hatun llaña, millay llaña, huch'uy llaña, chiri llaña, llulla llaña, sumaq llaña. Entonces, esta sería la primera parte del grado superlativo. Ahora conozcamos un poco más. Nos dice que también se constituye con adjetivos repetidos más la terminación ye. A ver, para eso vamos a conocer algunos ejemplos. Aquí tenemos lo siguiente: machui, machui, runa. Otra vez, machui, machui, runa. Persona viejísima, machui, machui, runa. Otro ejemplo, ñapuy, ñapuy, wilma. Ñapuy, ñapuy, wilma sería lana blandísima. Chilay, chilay, rumi. Otra vez, chilay, chilay, rumi. Piedra durísima. Millay, millay, mijuna. Millay, millay, mijuna. Comida feísima. Ahora, ¿se dan cuenta que aquí nos dice que debemos poner adjetivos repetidos más la terminación ye? En realidad este machu sería un adjetivo calificativo y se repite otra vez machu, pero con la terminación ye al final. De igual manera, ñapu, ñapu también sería otro adjetivo y solo estamos aumentando una y al final. Chila, chila también son adjetivos y estamos aumentando una y al final. Millay, millay también son adjetivos. Entonces, ahora que ya saben, vamos a aprender a describir
algunas personas y animales. En el primer caso vamos a describir a este muchacho. Hatun Waina. Hatun Waina se traduce como joven o muchacho grande. Otro, Munai Waina. Munai Waina se traduce como joven simpático. Munai Waina. Luego tenemos aquí Yuyeisapa Waina. Yuyeisapa Waina. Hemos avanzado en anteriores clases que es una palabra que aumenta la cualidad. Yuyeisapa Waina sería joven inteligente. Otro ejemplo, Muyu ñawi Waina. Muyu ñawi Waina se traduce como joven con ojos redondos. Chumpi chukcha Waina. Chumpi chukcha Waina. Joven con cabello marrón. Yana ñawi Waina. Yana ñawi Waina. Joven de ojos negros. Allin Waina. Allin Waina se traduce como buen joven. Y por último tenemos Ñañu Waina. Ñañu Waina se traduce como joven delgado. Entonces, esta sería la descripción de una persona, pero utilizando algunos adjetivos. Ahora es tiempo de describir a una mujer. Para eso vamos a utilizar esta imagen y empezamos a describir. Huchuy Sipas. Huchuy Sipas se traduce como pequeña joven. Luego tenemos otro. Munay Sipas. Munay Sipas sería joven bonita. Joven bonita. Tenemos otro. Takir Sipas. En este caso estamos utilizando una cualidad que tiene. Takir Sipas. Joven cantante. Luego tenemos Munay Uya Sipas. Munay Uya Sipas sería joven o señorita con cara bonita. Luego, ¿qué más? Chumpiñawi Sipas. Chumpiñawi Sipas sería dama o señorita o joven con ojos marrones. Sonkosua Sipas. Sonkosua Sipas se traduce como joven que roba corazones. Otro ejemplo. Pukauya Sipas. Pukauya Sipas. Joven o señorita con la carita roja. Tenemos otro. Kusisonko Sipas. Kusisonko Sipas se traduce como señorita o joven alegre. Señorita o joven alegre. Ahora es tiempo de describir a un animalito. Vamos a describir a este perrito. Alco en el quechua. Chaku alco. Chaku alco sería perro peludo. Huira alco. Huira alco vendría a ser perro gordo. Chupasapa alco. Chupasapa alco. Perro con cola larga. Pujley sapa alco. Pujley sapa alco. Perro juguetón. Piña alco. Perro rabioso. Tenemos aquí Chumpi alco. Chumpi alco vendría a ser perro marrón. Hatun alco. Hatun alco, perro grande. Mijuisapa alco. Mijuisapa alco sería perro comelón. Estos son algunos ejemplos que demuestran la descripción de personas y animales. Ahora es tiempo de que ustedes se pongan a practicar. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este video y espero que te haya gustado todo lo que hemos aprendido. Y es importante que pongas en práctica para que tu aprendizaje de quechua sea más rápido. Hinaganenga no kawaka tupananchiskama.